Shalom. Mabola Talmud, Shiur Shlishi. Mabola Talmud, Rabbi Shmuel Hanagid. Después de que en el primer Shiur intenté explicar quién fue Rabbi Shmuel Hanagid, en qué época actuó, hace como 1000 años en España, y que él escribió una especie de prólogo al Talmud para enseñar cuáles son las diferentes partes del Talmud, en el texto talmúdico, qué es el sentido de cada cosa. Y dijo de que en el Talmud Babli está lo que se dice, hay 21 partes, es decir, está la Mishnah y el Pirush de la Mishnah y la explicación de la Mishnah, y la explicación de la Mishnah hay 21 subpartes. Explicamos qué es la Tosefta, qué es la Braita, qué es el Pirush, qué es la Kushiyah, la cuestión, qué es el Piruk, que viene a ser la contestación a esa cuestión, y el Siyua, que el Siyua viene a ser, como dijimos, una explicación cuando la conclusión, cuando traen una idea en la Gemara y dicen un Misayale de uno. ¿Qué significa Mesayale? Le ayuda a uno. ¿Qué significa le ayuda a uno? Están discutiendo sobre una idea en la Gemara y dicen, por ejemplo, una discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Meir, no sé. Entonces es así, Rabbi Akiva, esta idea de Rabbi Akiva, Mesayale, le ayuda a quién? A Rabbi Natán en otro tomo, en otro tema totalmente distinto, pero que la idea es la misma idea. Es decir, cuando hay ideas paralelas, de vez en cuando la Gemara trata de buscar cosas que pueden llegar a traer ayuda a otras ideas en otros tomos. Eso se llama la Siua. Esto todo lo expliqué en el segundo shiur. Ahora empezamos con otro de los 21 partes del Talmud, que viene a ser... Muchas gracias. Que viene a ser la... Esto es una especie de hay que ser un poco atlético para pasar por abajo. Remaya. La palabra remaya viene de la raíz Resh Mem Hei. Resh Mem Hei. Resh Mem Hei en arameo, y se usaba, hay 2-3 veces aparece en el Tanaj un verbo parecido. Remaya viene a ser, la explicación textual viene a ser tirar de un lado al otro. Es decir, yo tengo este vaso de té y lo tiro. ¿Qué significa los tiro? Estoy como, se puede traducir en hebreo, ashlajá. Ashlajá viene a ser enviar a otro lado. ¿Qué significa enviar a otro lado? ¿Cuál es la cuestión? Cuando en la Gemara dice, hay una conclusión, es decir, está una braita o una tosefta o lo que sea, dice algo, y la Gemara dice la palabra ramile o riminhu o riminhi, quiere decir que están de esa conclusión, la tiran a otro lado. ¿Qué significa la tiran a otro lado? Van a ver si esta conclusión compite en lo que se está hablando en otro tema. ¿Para qué? Para ver de qué no compite. Es decir, cuando en la Gemara dice la palabra remaya, cuando ustedes encuentran la palabra remaya, rami, todo ese verbo, quiere decir de que la Gemara está una especie de cuestionando. Es decir, está, no cuestionando, está viendo todo. Tú dices así, vamos a decir. El té es marrón. ¿Ok? El té es marrón. Vamos a cuestionar. En otro lado aparece que el té de rosas es rosado. Quiere decir que el té no es marrón. Es decir, hay una cuestión. Cuando la Gemara trata de pasar una especie de conclusión de un lado al otro, es para probar de que no tienen razón. Si aplica acá, tiene que aplicar acá. Y si no aplica acá, quiere decir que una de dos, o acá está equivocado, o acá está equivocado. Si remaya viene a ser una comparación de conclusiones, que el efectivo de lo que quieren llegar a través de esa cuestión es ver de que no compite.
Y decir, es un prólogo de la cuestión. La cuestión es una cosa directa. Como tú dices así, acá está escrito distinto. La Ramaya es un poco más sutil. Toman en su conclusión y dicen, bueno, vamos a ver si compite. Y después traen un tema. Al final, no compite. Es decir, empieza con una Ramaya y termina con una cuestión. Pero para llegar a la cuestión hace falta hacer lo que se llama la Ramaya, ¿cómo se dice? El lanzamiento de la idea de acá a la idea de allá. Los van pasando el sistema lógico de acá, lo están pasando para allá. A ver si compiten, cuando la intención de que escribió la Gemara es decir que no compiten. Si como ustedes ven la Gemara, la palabra Remaya Rami, tienen que estar preparados para ver de que no va a competir. ¿Ok? Vamos a hablar de esto. De Remaya y Abaa, שלא לקיים שני עניינים בסימן ורימיני. Remaya viene a ser una citación textual que la intención es no justificar dos cosas distintas. La intención es decir, o acá está equivocado o acá está equivocado. Tú no puedes decir que las dos cosas son verdad cuando en una lógica sale un tema y de otra lógica sale otro tema. No puede ser. ¿Ok? Ves Simán, y cómo tú sabes que empiezas en una especie de cuestión, cuando en la página de Gemara dice la palabra Remaya, Riminu. En el último shiur estaba muy iluminado y cada vez que abría la Gemara me salía una hoja con lo que estábamos estudiando, ¿no? ¿Se acuerdan? Hoy no sé, porque con el asunto del sur que están tirando cohetes por todos lados, estoy un poco no iluminado. Pero vamos a intentar. Un intento siempre no viene para nada mal. 1, 2, ¿sí? 3. A ver. ¿Sí? No, Resh Mem Yudhei. O Riminu, o Riminu, no es lo mismo. Hay cuestiones, muchas cuestiones en esta página, pero todavía la palabra riminu como no aparece. Me dije que no estoy iluminado hoy. ¿Hacemos otra vez? Okay. La tercera va la vencida. 1. Hace falta que arruines todo. Yo quiero una segunda. 2. Vamos a ver. No, esta es una página de Agato. Acá no voy a encontrar seguro. Caso que no voy a encontrar.
Qué silencio, ¿eh? No me quiere molestar. En- No, acá es muy difícil encontrar porque no es una discusión alágica, es una discusión más bien de... Ok, ya hago la tercera. Sí, trata de hacer muchas desfilas que encuentren la tercera porque si no te mato. ¿Está bien? 1, 2, sí. 3. A ver. Ah, no estoy encontrando, ¿eh? Todo. ¿Qué va a hacer? Así es la vida. Todo no estoy encontrando. ¿Qué va a hacer? Me tienen que creer. Hay una cosa así en la Gemara. Reminu, Rami, Ramile. Reminu viene a ser cuestionaron ellos. Es decir, tiraron de un lado al otro ellos. Reminhi le tiraron a él. Lo que él dijo se lo tiraron al otro lado. Con Ramileu es a ellos. Con. ¿Entendido? Todo. Seguimos. Después de explicar Ramileu, tenemos alguno que otro acá. Seguimos. A Utzreja. Utzreja. Muchas veces en la Gemara, en la Gemara, dicen, en la Mishnah, dicen dos ideas. Y en la Gemara cuestionan, ¿para qué hace falta dos ideas si es lo mismo? O por ejemplo, dicen una idea en la Mishnah, y después en la Gemara dicen, esta idea... Por ejemplo, en la Mishnah dice la idea de Rabbi Meir y la idea de Rabbi Akiva, y después dice, la idea de Rabbi Akiva es como la idea de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y la cuestión de la Gemara es, ¿para qué? ¿Qué me importa? Si Rabbi Shimon Bar Yochai es el alumno de Rabbi Akiva. Entonces, ¿desde cuándo yo traigo pruebas
que el alumno dice como el rabino. Es sabido de que el alumno, por lo general, dice como el rabino. Entonces, ¿para qué hace falta nombrar también la idea del rabino cuando está nombrada la idea ¿para qué hace falta nombrar la idea del alumno cuando está nombrada la idea del rabino? Es una cuestión lógica, ¿no? Entonces dicen, Beutzreja, o tzrija, tzarij, hace falta. ¿Para qué hace falta? Porque lo que tú ves como cosas que son iguales, la idea del maestro y la idea del alumno, no es igual. Porque en tal detalle hay una discusión entre ellos. ¿Ok? O, vamos a decir, viene Rabbi Akiva y Rabbi Meir y después dice, bueno, y Rabbi Shimon ben Yochai pensó como el rabino. Pregunta la Gemara, ¿pero para qué me importa? Sí, te explico para qué. Porque como Rabbi Shimon ben Yochai en una cuestión muy parecida dijo otra cosa, que no te pienses que en esto dice también en contra del rabino, no. En esto acepta lo que el rabino dijo. ¿Entendido? ¿Entendido? Es como un complemento de una idea. No, viene a decir, hay dos cosas, y quiero ver para qué hace falta las cosas, para qué hace falta nombrarlas. Si en la Gemara no es un libro de recopilación de ideas. La Gemara nos trata de enseñar alajá, qué es la alajá en cada tema. Ahora, si yo entiendo cuál es la alajá en cada tema, es como que yo diga, hoy en día escribo tengo una tesa y una hipótesis y tesis del átomo en no sé dónde, y escribo voy a un congreso internacional de física nuclear, y estoy hablando y de repente digo, bueno, esta idea es la idea mía, la idea de Einstein, la idea de Newton, la idea de esto, de mi maestra de matemática en el primer grado, de mi profesora de física en el séptimo grado, y también el rector del secundario también pensó lo mismo. Discúlpeme, si Einstein dijo así, hace falta traer a la estúpida que te enseñó cuando tenía 5 años. Mi maestra jardinera en el jardín de infante también pensó lo mismo, le pregunté y ella también estuvo de acuerdo. Sí. Pero no entiendo. ¿Para qué hace falta? Es decir, no es un sistema de recopilaciones que no tiene nada que ver. Cada cosa que se trae en la Gemara, que se nota en la Gemara, tiene que haber algo que lo diga, ¿no? ¿Juan? Por eso dice, quiere fortificar las dos cosas para que decir que cada cosa tiene no nada más, tiene su novedad. Lo que dice este no dice el otro. ¿Te parece lo mismo? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tiene una especie de... Sutilmente tiene algo distinto. ¿Te puedes callar? ¿Ok? Ahora te callas. 1, 2, sí. 3. Siempre no, porque me puso el ojo. No, ahora sí. Cuando llego a una página de Agadot, nunca encuentro nada ahí. 1, 2, sí, 3. A ver ahí.
Ah, te dije que no estaba iluminado, ya la veía mal yo. La veo mal, la veo mal. Para el próximo shiur voy a prepararla en vez de empezar a buscar en el shiur, voy a preparar antes del shiur. ¿Eh? O que, no, no, que venga. Shmuel, si no viene Shmuel nadie me da el té. Todo. Entonces, vamos a ver. Ah, Rimino. Encontré Rimino, ¿ves? Vamos todavía. Al final me iluminé. Todo. Dice así. En la Mishnah dice... Ayuyoshvim. Si se sentaron a comer y llegan cosas para comer, Ayuyoshvim. Cada uno se hace la braja a sí mismo a la comida. Y no hace uno braja para todos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace braja para todos, todos tienen que pensar en la braja y contestar amén. ¿Y qué pasa cuando estoy en la mitad de... Estoy comiendo y tengo que contestar amén? Puedo llegar a ahogarme. Entonces así, ya se acostaron para comer como se comían antes, que se comían medio como los romanos, así, medio acostado. Tumbados. Uno hace braja para todos. Entonces dice en la Gemara así. ¿Dónde está? Dice así. Si se sienta, están sentados todavía, cada uno se braja en sí mismo. Si ya se tumbaron, uno hace braja para todos. Y dice en la Gemara, Imesebu. Si se acostaron, si se retumbaron, sí, uno hace braja para todos, pero quiere decir que si en la Mishnah dice de que cuando se tumbaron sí, quiere decir que cuando no se tumbaron, no. No. Verrimino, y ahora van a ver si compite con otra cosa. En la Tosefta, en el capítulo 5 del tomo de Brajot, dice así, hay 10 personas que estaban yendo juntos por el camino. Aunque todos comen de un solo pan, vamos a decir que hay 10 personas caminando y tienen un pan y cada uno toma un pedazo y come. Aunque sea que todos comen de un solo pan, cada uno dice uno dice para todos. No, me salté un renglón. A Sarasa y Olojim Bader, 10 que estaban yendo por el camino. Aunque comen de un solo pan, cada uno hace braja a sí mismo. Pero, si Yashbu Lejol, pero están en el camino y vamos a parar un poco a comer. Se paran abajo de un árbol y comen. Aunque cuando se sientan, aunque no están retumbados para comer, están comiendo sentados, por el solo hecho de sentarse, aunque cada uno come de su pan, no comen juntos, no es un picnic de todos juntos, cada uno saca su bolsa y tiene su comida. Con todo y eso, uno hace braja para todos. Y dice así, Yeshvu, y ahí dicen en la Tosefta que si se sientan, cada uno hace braja a sí mismo. Y quiere decir que tú en la Mishnah dijiste de que cuando están sentados, ¿quién dice braja? Uno para todos. Y acá dice que cuando están sentados, cada uno dice separado. Ven que hay una... No, hay algo que no compite, una cosa con la otra. Ese es Rimino. Ahora tengo que encontrar, ¿qué dijimos? Utzerja. Top. Voy a hacer otro intento, si me sale, si no, no.
ahí cómo queda. ¿Cómo queda aquí? Y hay que ver cómo es la discusión de la Gemara, cómo explican o este texto o el otro texto. La Gemara no puede ser indiferente. Si un texto dice una cosa y otro texto dice distinto, tienes que romperse la cabeza para explicar. No puedes explicar que los dos juntos son lo mismo. Porque ven que es una contradicción directa. ¿Hon? Creo que acá hay, espera un segundo. Si me acuerdo la cámara está por acá. Tú. Entonces, seguimos. Entonces, seguimos. Ad kafta. Ad kafta viene a ser así. Umeena kushia. La kafta es algo parecido a una especie de kushia. Kushia, dijimos, es una cuestión. Hay un texto de la Gemara, una Braita, una Tosefta, una Mishnah, y la Gemara cuestiona. Eso es kushia. Ad kafta es algo parecido a la kushia. Con todo, ¿cuál es la diferencia entre ad kafta y kushia? Ad kafta y en kushia. Avalihi la amoraim. Es una kushia que dijeron uno de los rabinos, los amoraitas, no los tanaitas. Si los tanaitas discuten que es una kushia. Si los amoraitas discuten, es una ad kafta. Si cuando veo matkifle, cuando la cámara dice matkifle, lo atacó él, este atacó al otro, quiere decir que estamos hablando de amoraitas, no de tanaitas. ¿Entendido? Ve machronim, ve simana matkifle, Rabbi Ploni, este cuestiona al otro, y siempre son amoraitas. Es decir, cuando ustedes ven que dicen la cámara matkifle, tienen que saber de lo que va a estar citado, es Torah de los Amoraim. Es decir, es cuestión de los Amoraim y discusión de los Amoraim. De alajá bezé, como meiti bebeitive. Y la alajá va a ser como meiti bebeitive, que va a explicar después cuál es la alajá. ¿Okay? Seguimos. Un maase. Maase es un cuento. ¿Para qué la Gemara trae cuentos? Vino tal rabino y llegó a tal lugar y hizo tal cosa. ¿Para qué nos cuentan? ¿Para qué es la última página del periódico que siempre están los chismes? La vieron salir de la boutique a tal modelo con una cartera que sale $5,000 y guay. ¿Eso es la Gemara? No. Cuando la Gemara trae un cuento es para explicar, o que son cuentos de Agadot, que nos tratan de explicar cosas que tienen que ver con nuestra alma, con nuestras tendencias, con nuestros sentimientos, o para explicar el tema de que se está hablando. Es decir, hay una Mishnah que trata de un tema, se cuestiona, se recuestiona, y después nos traen un cuento, que ese cuento es muy importante porque ese cuento nos dice al final, podemos saber a través del cuento cómo va a ser la halajá. Porque si en el cuento aparece que tal rabino hizo tal cosa, quiere decir de que así es la halajá. La halajá, Para ver la aplicación. La aplicación del cuento. El cuento viene a ser una especie de ejemplo de la aplicación de lo que estamos estudiando. Para entender un poco más fácil. No nada más entender un poco más, para cerrar el tema. ¿No? Hay una discusión teórica y está la discusión práctica. La práctica es mucho más importante que la teórica. En la teórica vienen dos rabinos en el yeshiva, uno de un shiur, otro de un shiur, cuestionan, discuten, cuestionan, se pegan con palos, se revientan a patadas. Terminó el asunto. Ahora, ¿qué pasa?
¿Cómo se hace la alajá? Y bueno, una vez que tal rabino llegó a tal lugar y hizo así. Y puede ser dos cuentos. Uno que cuenta un rabino que hizo como uno y otro otro rabino que hizo como el otro. Y entonces se complica más la vida. Pero el cuento teóricamente nos viene a decir cómo uno hace para practicar lo que se estudió. ¿Ok? 1, 2 y... No, ni llega la cámara. 1, 2, 4. Me volvió la iluminación. Sí, señores, me volvió. Un aplauso. Le dije. Sí, señor, me volvió. En la página 40 del tomo de Brajot, hay una discusión acá. ¿Qué era la discusión? No me acuerdo. Hay una discusión si uno puede hacer la bendición al pan antes de que le traigan sal o algo para poner en el pan, o uno puede hacer la bendición del pan sin esperar a nada. Es decir, hizo Netilat Yadayim, está el pan, no tiene con qué poner el pan, que bendiga. ¿Por qué? Para que no haya corte de tiempo entre la Netilat Yadayim y el pan. Y después nos dice así: Amar Rabba Bar Shmuel Mishum Rabbi Hia, dijo Rabba Bar Shmuel en nombre de Rabbi Hia, y dice: En abotzea rashai livtzoa sheaviu melech o liftan lifnei kol echad veechad. El que bendice para todos. Vamos a decir que ya estamos comiendo todos juntos y ahora me traen el pan. Ahora ustedes están esperando que yo bendiga para ustedes. Vamos a decir que yo tengo ahora un sal. ¿Puedo bendecir sin esperar que ustedes tengan sal? No. Hasta que cada uno de ustedes no tenga sal o algo para poner en el pan, yo no puedo bendecir para ustedes. Tengo que esperar que cada uno tenga. Así dice Rabba. Y ahí nos trae un cuento. Que Rabba Bar Shmuel y Rabba Resh Galuta. Rabba Bar Shmuel llegó estuvo como invitado en la casa del Resh Galuta, del Rosh de Galut de Babilonia. Avkule Rifta. Le trajeron pan. Ubatzale Edia. Y él bendijo a la Macón. No esperó que todos tengan, sino inmediatamente bendijo. Ambrule, le dijeron: Hadar Mar Meshamate, ¿te arrepentiste de lo que nos enseñaste? Porque tú nos dijiste antes, Rabba Barjía, Rabba Shmuel Bishun Rabijía, que tienes que esperar a todos. Y tú mismo, ¿qué haces? No esperaste a nadie, te dieron el pan y enseguida hiciste la bendición. Quiere decir que o te arrepentiste o te equivocaste acá. ¿No? Si uno puede decir que hay que esperar y después no esperar a sí mismo. Si Rabba Barjía no es un político. Un político dice que hay que hacer algo y él hace otra cosa. ¿No? Por lo general. ¿No? Pero Rabba Barjía era un sabio. Amarleu, Led Din Tzarich Boshesh. Led Din Tzarich Boshesh. ¿Qué significa Led Din Tzarich Boshesh? Dice así: este pan que me trajeron no es un pan común. Un pan común que está hecho con harina y agua, como no tiene sal, hace falta esperar a la sal. Pero este pan que me trajeron, que tiene ya sal y tiene, como se hacen los panes estos especiales, con algún fermento o trigo así, trigo allá, no sé, cada una de esas cosas, no hace falta esperar. Led din, no hay este pan, boshesh, din boshesh. ¿Qué significa boshesh? Boshesh es esperar. No tengo que esperar en este pan. ¿Por qué? Porque como ya tiene su gusto como sí, no hace falta esperar que tenga sal para poner sal, para que tenga gusto. ¿Entendido? Tiene el gusto mismo del pan, es un pan que no hace falta esperarlo. Es decir, no, lo que dije tengo razón, hay que esperar a todos. ¿Cuándo? Cuando es un pan normal. Cuando es un pan especial, que estuvo en la casa del Resh Galuta, que por lo general tenía suficiente dinero y lo invitaba, que esto y el otro, quiere decir que era un pan especial, no hace falta esperar. ¿Entendido? Quiere decir que nos trajeron acá al Maase, ¿para qué? Para decirnos, para verificar una alajá. Si la alajá es que hay que esperar o no hay que esperar. ¿Entendido? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando uno hace la bendición, cuando uno hace la bendición al Sí. final del pan,
para salir de Jehová, uno tiene que tener la intención y decir amén, o uno puede haber no tenido la intención y con solamente decir amén también sale de Jehová. Uno tiene que tener lejatjila, como regla fundamental hace falta tener intención. Pero vamos a decir que no tuvo intención, pero contestó amén, no hace falta braja. ¿Ok? Umaase, maase, busham'atata. Sham'atata. Sham'atata y shem kol alajá shetabo be'inyan Torah velo bedvar acher. Sham'atata, cuando dicen la Gemara Sham'atata o algo así, es una especie de una alajá que está escrita en cosas de las 613 mitzvot de la Torah con los versículos de la Torah. Es decir, nunca se dice Shamatata a una Mishnah, porque la Mishnah es de nuestros sabios. Shamatata se dice únicamente a cosas que tienen que ver con versículos de la Torah misma. ¿Sí? Con versículos de la Torah misma. Seguimos. Shamatata no aparece muchas veces, por eso ni en Culín de busco, porque anda a encontrarlo. Vamos a hacer un intento. Si me sale, sale, pero por lo general Shamatata es medio difícil. Para un segundo. 1, 2, sí, 3. Puede preguntar. Pregunte. Te escucho. ¿Qué pasó ahí donde estuvimos que no hacía falta? ¿Eso pasa al Shulchan Aruch directamente como a la SAE igual? En nuestro, tú preguntas si de la Gemara sale directo al Shulchan Aruch. No, se trata en los sabios de la época medieval y después en los poskim, Rambam y Shulchan Aruch. Así que no sabemos. No, la halajá es así, porque tú ves que en la Gemara no se discute. Entonces, si en la Gemara, esa es la edición de la Gemara, por lo general, es la discusión. Entonces, Shamatata es algo basado, un comentario basado en versículos de la Torah misma, no, Sí. no sobre la misma. Sí, puedes preguntar. ¿Hay pregunta? No. Ok, Shamatata es medio difícil de encontrar porque no aparece muchas veces. Es decir, aparece no como palabra Shamatata. Tú ves de que los rabinos discuten cuál es la explicación del versículo. Sí, pero no aparece la palabra Shamatata, no aparece mucho. Todo, seguimos. Voy a buscar tal vez, lo pongo así. Sugía. ¿Qué es esa sugía? Sugía, el tema. Sugía el criata que mará al buriá beshelotav uchobotav. Sugía viene a ser un trato. La lectura corrida de la Gemara con sus preguntas y sus respuestas. Es una Sugía. ¿De qué estamos hablando? Es decir, si ustedes tienen una Gemara, una Mishnah, ponen. Les aconsejo hacer eso. Cuando empiezan a estudiar Gemara es lo más básico. Se toman marcadores, ¿ok? ¿Cómo se dice? Con estos brillantes. Que salga resaltadores. Empieza Mishnah, un color. Kushia, preguntas, otro color. Respuestas, otro color. ¿No? Van a arruinar un tomo de la Gemara, pero es preferible arruinar un tomo de la Gemara y no arruinar la cabeza después. ¿Ok? Digo, ¿no? Hay gente que no, que la cabeza de él no sale mucho. Pero, entonces, Shamat, su guía viene a ser la lectura corrida de la Gemara con sus preguntas y sus respuestas. Es decir, hay una Mishnah y leo la Mishnah y veo cuál es la pregunta y cuál es la respuesta. Estamos hablando ahora del tema tal y tal. Ese tema por lo general empieza con una Mishnah o empieza con 2 puntos. Y es una especie de kushia. ¿Ok? Por ejemplo, en el tomo de Brajot, en la página 30, dice en la Mishnah de que hay que, ¿cómo se dice? Cuando uno hace tefilá tiene que estar frente a Eretz Israel y a Jerusalén. Ahora dice la Gemara, ¿qué pasa con un ciego? O una persona que no puede ver en qué lugar rezar. Está en un cuarto oscuro, no ve nada. No sabe de qué lado el sol. No sabe, no puede. No tiene una brújula, no tiene nada. ¿Cómo hace? Y eso es todo. Empieza la discusión. Sí, no, y se termina después. ¿Y cuál es la conclusión de la Gemara? Que tiene que por lo menos su corazón estar apuntado a Eretz Israel y Jerusalén. Si él no puede físicamente estar apuntado, porque en cada lugar que está apuntado puede ser otro lado, por lo menos en su corazón tiene que pensar Eretz Israel, Jerusalén, Kodesh Kodoshim, Bet HaMikdash.
¿no? Por lo menos hacer eso, es ese intento. ¿Ok? Sugia, Ilgeta. Pero cuando estamos que vemos, tienen que estar las dos cosas. ¿Qué? ¿Cuándo? Cuando vemos donde estamos, que estamos mirando hacia la luna de Codes, tienen que estar las dos cosas. Sí, seguro. Cuando no puede, porque cuando no puede. Esa es la sugia. Una sugia, un tema. Puede ser un tema grande, puede ser un subtema, pero cada subtema es una sugia. Ilgeta. Cuando dice en la palabra en la Gemara Ilgeta, ¿qué es? Que shiachloku b'shum davar alajá, cuando hay una discusión de tanaitas o amoraitas a un tema lógico, utzrahu lomar Ilgeta kaj vekaj. Hace falta que la Gemara misma te diga la alajá es como este y el otro. ¿Ok? Para terminar el tema, porque si no uno se queda en la duda si la alajá es como este, la alajá como el otro. En el tomo de Brajot hay una discusión acá. Dice así: allá Rojeb el Ajamor. Si una persona está, ¿cómo se dice? Está sentado en el asno, ¿ok? Sobre el asno. Y si no puede, está dentro con el asno. El Jerusalén está atrás. ¿Qué tiene que dar vuelta con el asno? No, se está yendo para ese lado, no puede dar vuelta. Entonces, ¿qué hace? Dice así: allá Rojeb el Ajamor y Ered Palel. Tiene que bajarse del asno y hacer tefila. Si no puede parar porque está en una caravana y no puede parar porque todos van a seguir y él se va a quedar solo, y Achzir el panar, por lo menos que su faz, su cara esté para el lado de Jerusalén. Y si no puede doblar la cara, ¿por qué? Porque tiene que dejarse en el camino, que no ir por un precipicio y matarse. ¿Ok? ¿Qué hace? Y Hamed Dibok, que no Kodesh HaKodashim. Por lo menos su corazón tiene que estar apuntado al Kodesh HaKodashim. Entonces, sobre esa Mishnah dice en la Gemara así: Tenu Rabbanan, allá Rojeb el Ajamor veguía Zman Tfila. Llegó la hora de la tefilá y no tiene tiempo, porque dentro de poco es el atardecer y tiene que hacer tefilat minja. ¿Qué hace? Si hay quien le pueda sostener el asno para que él pueda hacer tefilá, ¿qué hace? Y Ered le mata, que baje abajo, veit palel, y haga tefilá como tiene que ser. Vimla, y si no tiene quien le sostenga el asno y tiene miedo de que el asno se escape, y el Shevin como veit palel, hace tefilá sobre el asno. Esa es una de las ideas de Tanakama en la Braita. En la Tosefta en el capítulo 3 de Brajot. Pero Rebi dice no, venga Shevin como veit palel. Tanto sea que tenga alguien que le sostenga el asno, tanto tenga algo que no le sostenga el asno, que se quede sentado en el asno y haga tefilá. ¿Por qué? Porque no tiene pensamiento, no está, no va a tener pensamiento claro cuando está abajo del asno. ¿Por qué? Porque yo tengo el asno, me bajé del asno, ahora mi amigo me sostiene el asno, ahora una vez mi amigo se peleó con el asno y mi asno está pensando. ¿En qué va a pensar? ¿En la tefilá o en el asno? En el asno. Entonces no. Es preferible hacer tefilá sobre el asno, tranquilo, porque el asno sigue siendo solo. Entonces más o menos veo, pero está bien, se arregla. No conozco ningún asno que se quiera suicidar, ¿no? Menos si es del Hamas, por ahí está esperando que tenga las vírgenes arriba, las asnas. No saber. Pero por lo general, un asno. Si no, pregúntale a Jabari. Si no, pregúntale a Jabari. Sí, Jabri. No sea malo con los asnos. No sea malo, son peores que los asnos. Entonces, es preferible estar sobre el asno, dice Revi, porque bajarte y subirte y estar pensando en el asno no puede hacerte fila así. Entonces hay una discusión entre Tanakama y Revi, ¿no? Ama Rabba. Dijo Rabba, Beitim Rabbi Yehuda ben Levi, y hay que dice que lo dijo Rabbi Yehoshua ben Levi, alajá que Revi, la alajá es como Revi. ¿Por qué hacía falta que diga alajá como Revi? Porque teóricamente, si no dice nada, si la Gemara no dice alajá como Revi, como quién pienso que es la alajá? Como el primero, no como Revi. ¿Por qué? Porque al citar al primero sin decir nombres, quiere decir que la mayoría de los rabinos pensaban como el primero. Por eso no citan el nombre. Quiere decir que hay una discusión entre muchos rabinos y un tal Revi, que es muy importante Revi, con todo, pero comparado con todos los rabinos, no puede discutir. Dice el alajá no, la alajá es como él. Para
que no nos queden dudas. ¿Ok? Ahora, como cada discusión, si Dios quiere, el próximo shiur creo que terminamos este tema. Voy a contar un cuento con este asunto de que alguien me sostiene el asno, no me sostiene el asno. Una vez tenía que viajar a Tel Aviv, puse el dedo para si alguien me lleva, en la parada del lado de la yeshiva, en la salida de Jerusalén. Uno me llevó en la mañana, temprano, 6:30 de la mañana, no sé cuándo. Entonces el tipo parece que quería decir Kriyat Shema para no perder el tiempo de Kriyat Shema. No me acuerdo bien cómo, hace muchísimos años. Entonces me dijo, un segundo, sostenemos un segundo el volante. Y yo sostengo el volante y de repente pues, Shema Israel, en las bajadas estas que hacen así, Jerusalén. Si el estúpido manejaba, apretaba el coso, si estaba a 60, 70, no una 180, pero lo estaba manejando. Y el estúpido estaba haciendo el Kriyat Shema. Entonces le dije cuando terminó de decir Kriyat Shema, tipo el primer versículo, después me hizo, me hizo así, muchas gracias. Bueno. Dije, mira, la verdad, ya podías hacer Kriyat Shema, irte por el precipicio y ya te morís en Kriyat Shema. Nada más hacía falta que me traigas a mí en el auto. Y si te querés suicidar, puedes suicidarte solo, no hace falta traerme a mí. ¿No? Por eso dice uno cuando está, es preferir estar, como se dice Revi, estar más tranquilo. Por ejemplo, hay una halajá. Uno está en un avión y quiere ahora hacer tefilá en el avión. Y bueno, y quiere pararse porque la tefilá también tiene que ser en el avión. Sí, pero el problema está de que la azafata viene con el duty free, que es un robo. Y después viene el otro azafato con él. Después alguno que otro que vomita al lado. Y después algún otro que quiere ir al toilet y él está en la mitad de la mitad, está moviéndose. Y después hay una ¿cómo se dice? Turbulencia, hay que sentarse, pero él está parado en la mitad porque está Kriyat Shema. Ni hablar de que está molestando a gente que pagó plata para estar cómoda, no para que tengan alguno que se esté moviendo ahí al lado de él todo el día. Entonces no, y él mismo no puede estar pensando en la tefilá. ¿Por qué? Porque la turbulencia y el gordo este que está al lado y la azafata, ¿qué se siente? Y haga tefilá. ¿Hace falta hacer tefilá parado? No. Depende. Si yo de vez en cuando sí hago tefilá parado en el avión, pero ¿cuándo? Me pongo al lado de la puerta, al lado del toilet, o si no molesto a nadie, están todos dormidos, no hay problema. Pero en la mitad del lío de la bandeja y está escrito de que es preferible hacer minjá antes de comer, antes de almorzar. Entonces yo tengo otras 8 horas para hasta que se ponga el sol, pero es preferible hacer tefilá antes. Entonces yo prefiero hacer tefilá antes, entonces no, y me siento, después me vuelvo a parar porque hay quien dice que el pancito este que te dan es amotzi, entonces prefiero hacer netilat yadayim y molesto a todo el mundo. Hice un jumbo con 5 lugares en el medio, entonces paso, los voy salteando y llego y después, pero Maim Achronim, cago con Maim Achronim, entonces estoy salteando y me vuelvo y me complico la vida. Es decir, hay que saber vivir en este mundo, no es la Torah no tiene que estar en contra del mundo, no está escrito en ningún lado. Busqué, no está escrito en la Torah, hay que estar en contra del mundo, pero no encontré un versículo así. ¿Qué? Todo.